Hola a todos. Hoy los saludo desde Miss Way para que reforcemos algunas definiciones de buenas prácticas de manufactura. De acuerdo a la legislación vigente, las buenas prácticas de manufactura son todos los principios básicos y prácticos generales de higiene en la manipulación de alimentos en toda la cadena productiva. No podemos decir que buenas prácticas de manufactura en la producción se pueden realizar en unas etapas y en las otras no. Las buenas prácticas de manufactura deben desarrollarse durante todo el proceso de fabricación hasta el consumidor. El consumidor en sí debe producir o debe generar buenas prácticas para que también el producto en manos de él no vaya a generar ningún riesgo ni daño a sí mismo. Las buenas prácticas de manufactura están relacionadas lógicamente con la inocuidad. Si yo aplico buenas prácticas de manufactura, voy a conseguir productos inocuos, que son, y es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se prepare y consuma de acuerdo con el uso al cual se destina. Es muy importante porque básicamente las buenas prácticas de manufactura lo que hacen es precisamente generar esa garantía al consumidor de que no, el alimento que va a consumir no le va a hacer daño. Una de los términos de las definiciones que quizá confundimos un poco es la actividad de agua en un alimento. Entonces, la actividad de agua es la cantidad de agua disponible que tiene un alimento para que los microorganismos puedan reproducirse, ¿cierto? De acuerdo a unos factores que también están asociados como la temperatura, el tiempo, la temperatura, el tiempo y los nutrientes, ¿cierto? La actividad de agua en los alimentos, la actividad de agua en el agua es de 1 y en la mayoría de los alimentos va de 0,2 a 0,99. Esta actividad de agua es importante en los alimentos porque básicamente es la responsable de todas las técnicas de conservación que desarrollamos, como en la industria de alimentos. Es necesario conocer el alimento que procesamos, qué tipo de actividad de agua tiene y cómo esa agua interactúa con su ambiente para generar o no condiciones ideales para la reproducción de bacterias que normalmente son patógenas y pueden causar daño a los consumidores. Entonces, a menor valor de actividad de agua en un alimento, significa que menor la cantidad de agua disponible para la reproducción, ¿cierto? Por tanto, será menos perecedero. Entre menos actividad de agua, menos agua disponible haya, pues menos probabilidad existe de que las bacterias o microorganismos se reproduzcan, ¿cierto? Y de manera contraria, a mayor actividad de agua en el alimento, mayor será la cantidad de agua disponible para la reproducción de microorganismos. Podemos revisar, por ejemplo, que las frutas frescas y enlatadas están en una actividad de agua de 0,97, verduras igual, los jugos, los huevos, la carne, el queso con 0,95, el pan 0,94, mermelada 0,86, frutas frescas 0,73, la miel 0,70, huevo en polvo 0,40, galletas y cereales 0,35 y azúcar 0,10. Entonces, a menor actividad de agua, menor es la capacidad que tienen las bacterias de poder reproducirse en ese alimento. Por eso debemos tener mucho más cuidado con esos alimentos cuya actividad acuosa en él es mucho mayor. Bien, entonces los microorganismos se reproducen mejor cuando las condiciones de la actividad acuosa sean mayores a 0,90. Las levaduras a 0,88, los mohos a 0,80, las bacterias halófilas a 0,75, los mohos xerófilos a 0,61 y las levaduras osmófilas a 0,61 de actividad de agua, siendo 1 la mayor, ¿no? Entonces es importante que veamos acá que el rango en el cual crecen las bacterias son bastante amplio y por tanto debe establecerse el sistema de conservación más efectivo para el tipo de alimento que van a trabajar. Muy bien, entonces esa actividad de agua que me permite definir si mis alimentos son
perecederos o no perecederos de acuerdo a la cantidad de agua. Entonces, un alimento perecedero, ¿qué es? Son alimentos que a razón de su composición, características físico-químicas y biológicas pueden experimentar alteraciones de diversa naturaleza en un tiempo determinado y que por lo tanto exigen condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento, transporte y expendio. Entonces, a más cantidad de agua también, entonces a mayor actividad, disponibilidad de agua libre en el alimento, pues vamos a tener un alimento más perecedero. Entonces, los productos lácteos, por ejemplo, los productos cárnicos, las materias primas como la carne, la leche, todos los alimentos que se produzcan a base de huevo también son alimentos altamente perecederos. Y al contrario, los no perecederos son aquellos que tienen menos cantidad de agua, ¿cierto? Y que son menos propensos a contaminarse con bacterias y microorganismos, como por ejemplo la miel, ¿cierto? El azúcar, el, el pan, aunque pues el pan está en una actividad de agua alta, perdón, no lo metamos dentro de esta categoría de no perecedero, pero sí, por ejemplo, todos los granos, ¿cierto? Todos los productos o las hortalizas secas son productos no perecederos. Aquí vamos a ver unos ejemplos de productos de alimentos perecederos, entonces la leche, las carnes de cualquier tipo, ¿no? De pescado, pollo, jamón, procesadas, frijol fresco, todo lo que son verduras frescas, la leche, el huevo, los productos procesados a base de carnes, todas las carnes, ¿cierto? Productos procesados, volvemos a ver, todos los derivados de la leche son perecederos. La leche, y con esto pues tenemos los ejemplos de cuáles son los productos perecederos. Además que no es solamente la carne, el agua como en sí en el producto, sino es también la composición. Sus nutrientes, los nutrientes también son generadores y favorecen la producción bacteriana. Entonces, a mayor cantidad de nutrientes, especialmente las proteínas, ¿cierto? Más probabilidad hay de que pueda existir una contaminación o un deterioro microbiológico en el alimento. Ejemplos de alimentos perecederos, como les había dicho, entonces todos los granos secos, el azúcar, los tipos de azúcar, la miel, las harinas, el chocolate, son productos no perecederos. Ejemplos de productos no perecederos. Ahora, los alimentos también pueden ser alterados. Entonces debemos también hacer una diferenciación de que no es lo mismo un producto perecedero que un producto alterado. Un alimento alterado, ¿qué es? Es un alimento que sufre modificaciones o degradación parcial o total de los constituyentes propios por agentes físicos, químicos o biológicos. Se incluye, pero no se limita a alimentos que se encuentran fuera de su vida útil, alimentos que no estén siendo almacenados bajo las condiciones necesarias para evitar su alteración, y podemos decir que un alimento que está alterado es aquel que ha sufrido cambios en sus características organolépticas por causas no provocadas o intencionadas y no es apto para el consumo. Entonces, naturalmente el alimento, por su composición, por sus condiciones también de almacenamiento, por sus características intrínsecas, pues es dado a tener y a sufrir alteraciones que generan en el alimento cambios en su estado, en su forma, en su olor, en su color, en sus características organolépticas que los hacen que no sean consumibles. Entonces, tenemos ejemplos de alimentos alterados biológicamente. Entonces, se alteran por factores biológicos, por ejemplo, como los mohos, ¿cierto? En los alimentos expuestos a condiciones ambientales de alta humedad, ¿cierto? Las alteraciones que sufren las carnes refrigeradas por acción bacteriana generando unas consistencias viscosas en la superficie y también los ataques de enfermedades y plagas en los cultivos que son atacados por este tipo de enfermedades o de plagas. Entonces acá
vamos a ver algunos ejemplos, unas imágenes de cómo es un producto alterado. Acá nos damos cuenta que es un producto que ha sido alterado por alguna plaga o por algún insecto que lo ha atacado. Tenemos acá también algunas quemaduras en el producto, en la papaya, y además vemos algunas consistencias de moho que pueden generar pues que el producto sufra deterioro, como lo ven. En este también se ve una papaya que está atacada también por una bacteria que también la hace no consumible. Aquí tenemos una salmonela, aquí tenemos también maíz, también ya deshidratado, ya en unas condiciones de alteración de su estructura física y organoléptica. Lo mismo acá tenemos entonces una naranja que tiene moho, las aspergillos, que es el que obviamente hace que la fruta no sea comestible. Tenemos un pan que ha sufrido también los efectos de la humedad y ha absorbido y ha sido con sus nutrientes, con toda la composición nutritiva que tiene el pan, pues ha sido el perfecto, el perfecto foco para poder que haya una reproducción de bacterias, especialmente el tipo Moho aspergillus. Aquí vemos más mohos, vemos otro tipo de mohos y bacterias que atacan los alimentos, las fresas. Aquí vemos que ha habido una deshidratación, una evaporación de agua del alimento, ¿cierto? Por efecto pues, de las condiciones ambientales en las cuales se encuentra el alimento. Aquí también vemos un maracuyá también afectado por la misma razón. Entonces, los alimentos que se alteran biológicamente normalmente son afectados por las bacterias que se exponen bajo situaciones de malos almacenamientos o de alimentos que han sido cultivados y su post cosecha no ha sido la más adecuada. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ejemplo de alimentos alterados químicamente. Sabemos que la cadena de producción, especialmente bueno, la agrícola y también la pecuaria, utiliza una cantidad de químicos que pueden contaminar o alterar, perdón, el alimento. Entonces, los alimentos alterados químicamente por efecto de la luz, el oxígeno, el aire, el pH, que puede ocasionar reacciones de pardeamiento enzimático, enranciamiento de las grasas, cambio en la coloración de las carnes, olores extraños, cambio en el sabor, olor y color. Básicamente, en la alteración de los alimentos se generan unos cambios químicos al interior de la composición que tienen las moléculas, las macromoléculas de nutrientes como las proteínas en interacción con el agua, pero también con la luz, que generan que exista unas reacciones de tipo químico que generan en el alimento unas texturas, unos colores que no son agradables y que hacen que el alimento pierda sus características de frescura, ¿cierto?, para ser consumido. Entonces, dentro de eso, pues, una de las más importantes, pues, es el pardeamiento enzimático por efecto del oxígeno, ¿cierto?, de que viene del aire, cuando, por ejemplo, pelamos una manzana y la dejamos expuesta y ella inmediatamente toma su color pardo, que le da, pues, lógicamente, una característica indeseable. Lo mismo sucede con el banano y la papa. Entonces acá también nos damos cuenta que existe un pardeamiento en las setas también. Aquí en la lechuga encontramos también una especie, un color que puede ser de quemaduras, ¿cierto? Que se puedan generar dentro del almacenamiento del producto.
Aquí vemos la reacción de Maillard, donde hay también una interacción, pero ya aquí interactúan las proteínas con los azúcares para generar las coloraciones, que si al final se ven de un color como el que vemos acá, que es un poco negruzco, pues ya genera otros compuestos que son dañinos para la salud. Entonces, reacciones como la reacción de Maillard, como la caramelización, pueden ser, se aplican a los alimentos para generar colores y sabores agradables, pero mal aplicada también puede generar unas sustancias que son indeseables y que pueden generar daño a la salud de los consumidores. El oxígeno es un factor importante, el pH es un factor. Aquí vemos también una alteración, una carne de color verde que ya ha sufrido alteraciones en su color. Inicialmente rojizo ya no lo es y ya empieza a tornarse en un color verde. Ya existe, ya hay una alteración en este alimento. Muy bien. También encontramos las alteraciones de tipo físico, entonces ya las alteraciones de tipo físico tienen que ver con la pérdida, por ejemplo, de agua, viendo arrugamiento o contracción de la superficie del alimento, presentan también pérdida de peso y textura, comprende también daños mecánicos y físicos por rotura de tejidos. Entonces, acá vemos también papaya, también vemos que está un poco dañado, aquí también vemos en el aguacate, en la cáscara también ya vemos un color de una alteración, ya se está alterando, ya aquí ya está sufriendo algunos cambios que puede ser por magullamiento. Aquí igual hay una deshidratación en el fruto. Entonces, esos son ejemplos de lo que puede ser una alteración de tipo físico. Cuando nosotros nos hablan de alimentos alterados, a veces confundimos un alimento alterado y un alimento contaminado, aunque podemos tener las dos cosas en una, ¿sí? Pero pues los alimentos alterados básicamente son los cambios que sufre un producto por su composición natural o por su proceso natural, ¿cierto?, de descomposición. Mientras que los alimentos contaminados se generan en el proceso y pueden llegar directamente hacia el consumidor. En los alimentos alterados normalmente no llegan al consumidor porque nosotros podemos ver que sus características físicas no son agradables ni apetecibles, por tanto es un alimento que se rechaza, ¿cierto? Un alimento contaminado tiene la característica de que puede estar contaminado, pero lo puede consumir una persona. Entonces, un alimento contaminado es aquel que presenta agentes o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas por la norma nacional o en su efecto en las normas reconocidas internacionalmente. Para ahondar un poquito en el tema, se reconocen 3 tipos de contaminantes en los alimentos de acuerdo a su procedencia. Uno es los contaminantes físicos, que son agentes externos de tipo macroscópico presentes en el alimento que pueden ocasionar daño a la salud. Generalmente ocurren por falta de control en los procesos, por mal manejo de los alimentos por parte de los manipuladores de alimentos, entre otras causas, por desconocimiento. Se caracteriza porque su presencia es observable y se puede detectar, lo que impide el consumo en la mayoría de los casos. Ya ahorita vamos a ver unos ejemplos de lo que es un contaminante físico. Los contaminantes químicos son agentes de tipo químico que pueden contaminar el alimento desde la producción primaria con el uso indiscriminado de herbicidas, químicos para el control fitosanitario en los cultivos agrícolas, también hay insumos agroveterinarios, que también tenemos no solamente lo agrícola, sino también lo pecuario. También contaminación de aguas con químicos provenientes de la minería como el mercurio, que contamina a los peces tanto en aguas dulces como en aguas saladas. Por otra parte, se puede evidenciar la contaminación química en el uso no controlado de conservantes o aditivos alimentarios o sustancias químicas desinfectantes por efecto de la contaminación cruzada.
y muchas otras causas de contaminación química generadas a lo largo de la cadena de producción y que cada proceso puede generar sus nuevas contaminaciones químicas si no tienen el control debido. Este tipo de contaminantes químicos son de alto riesgo para la salud, porque por ejemplo si tenemos unos vegetales que han sido fumigados con herbicidas, fungicidas y demás, pues no tenemos como consumidores cómo darnos cuenta que realmente allí existe o ese producto ha sido fumigado, y de hecho no tenemos las precauciones y muchas veces no generamos las normas adecuadas de higiene o de limpieza y desinfección de estos alimentos para poder ser consumidos. Entonces es importante, es un tema muy importante a la luz de la norma, porque podemos estar consumiendo permanentemente residuos de pesticidas que pueden generarnos daño a largo plazo. No nos damos cuenta, pero allí está. Más aún el que viene, que son los contaminantes biológicos. Al ser ellos de origen biológico, como los microorganismos, bacterias o virus, que no los podemos ver a simple vista, para lo cual necesitamos un microscopio, pues necesariamente pueden llegar a nuestros platos de forma más fácil, ¿cierto? La presencia de esas bacterias en el alimento pueden ocasionar alteraciones, como lo vimos anteriormente en productos alterados. Pero acá el tema es que un alimento puede estar contaminado con una bacteria patógena y un mal proceso de cocción, refrigeración, almacenamiento, procesamiento, una pérdida en la cadena de frío puede hacer que estas bacterias que en su situación inicial eran insuficientes, pues de acuerdo al tiempo, la temperatura, los nutrientes del alimento, pues van a poder reproducirse. Y entonces una bacteria se reproduce cada 20 minutos, pero en un primer momento no hay una sola bacteria en un alimento, podemos encontrar cientos o miles que se pueden multiplicar en 2 horas y pueden generar con una mala cocción, si no tenemos si no generamos las prácticas de fabricación adecuadas, pueden llegar a contaminar al alimento contaminado al consumidor. En algunos casos, pues las bacterias van a mostrar algún tipo de alteración, como por ejemplo cuando la carne se pone verde, cuando el pescado genera una textura al tacto blanda, cuando los ojos están opacos, ¿cierto? Ese tipo de cosas nos permiten hacer ver que allí hay una gran actividad de bacterias, pero hay otros alimentos a los que no necesariamente o el tiempo que han estado en el alimento no es suficiente como para nosotros poder detectar que allí existe una gran cantidad de bacterias. Entonces, por eso es necesario que tengamos proveedores confiables, que tengamos unas prácticas de manufactura adecuadas y un control de procesos muy adecuado para que estas situaciones o estas bacterias de tipo patógeno que generan enfermedades transmitidas por alimentos no lleguen a nuestros consumidores. Vamos a ver unas fotografías, de ejemplo, de alimentos contaminados físicamente, como lo decíamos. Entonces son elementos macroscópicos que podemos encontrar en el alimento. Aquí vemos un cauchito de amarrar el mismo pan, ¿cierto? Que encontramos en un pan tajado, que es un contaminante de tipo físico. Aquí encontramos también en este producto, es como un taquito, también encontramos un arete. Es muy extraño, pero sí es verdad, una mosca en una sopa, es bastante asqueroso. Un pelo también es bastante desagradable. Y así tenemos muchos otros ejemplos. Encontramos tornillitos, encontramos monedas en empanadas y una cantidad de situaciones, bolsas, pedazos de bolsas, que son descuido del manipulador de alimentos, ¿sí? Y del proceso y la falta de control de los procesos en los productos que elaboramos. Muy bien.
Dentro de los ejemplos de alimento contaminado químicamente, pues acá vemos una persona que está fumigando un cultivo de papa, entonces la radioactividad y el uso indiscriminado de sustancias químicas en los alimentos para conservarlas también ha generado una gran discusión a nivel mundial sobre el tipo de alimentos que estamos consumiendo. Entonces acá vemos en esta fotografía que dice el nivel de veneno que tiene cada uno de estos en una zanahoria, una papaya y una lechuga, que es bastante alto. Aquí pues una de las formas de contaminar un alimento por cualquiera de sus tres, bueno, especialmente química y biológicamente, es el agua. Entonces es importante que tengamos en cuenta los peces, como les decía, contaminados con mercurio y que al final pues ese mercurio va a llegar a nuestro organismo. Ejemplos de alimentos contaminados químicamente, pues también tenemos nosotros acá los productos de limpieza también se pueden generar contaminación en el alimento cuando yo limpio o desinfecto la vajilla, los equipos, cuando desinfecto o cuando utilizo cualquier tipo de hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, cualquier otro tipo de desinfectante y este quede impregnado en las superficies y esto a su vez a los alimentos. Eso es una forma de contaminación química. La otra es pues, el excesivo uso de aceleradores de madurez, también eso se da mucho tanto en el plátano atón como en el tomate. Aguas contaminadas también, no solamente con mercurio, pero pues acá como el tema estamos hablando también, hay otro tipo de sustancias químicas que pueden contaminar el agua. Aquí ven ustedes una cadena donde tenemos un agua, tenemos una persona fumigando, tenemos un vertedero de agua y vemos a los animales que se están consumiendo esa agua. Finalmente, este animal va a enfermar. Si las condiciones del agua son así, posiblemente va a enfermar. Esa carne va a ser consumida por alguna persona. Normalmente eso es así. Entonces volvemos a los elementos de limpieza. Muy bien. Y ejemplos de alimentos contaminados biológicamente. Entonces, biológicamente, nuevamente, el agua es uno de los principales vectores de microorganismos que encontramos. En todo lado hay agua contaminada, además aunque no la estamos cuidando. Los alimentos, entonces acá vemos que hay unas verduras que nosotros pensamos que las verduras son productos libres de bacterias y resulta que como ellos vienen de la tierra tiene una gran cantidad de bacterias y más aún si su proceso no ha sido adecuado, donde existe también contaminación por heces fecales o por aguas contaminadas, pues también lógicamente esas hortalizas y esas verduras van a estar igualmente contaminadas luego llegando a nuestro plato. Los mohos que en áreas donde la humedad relativa es bastante alta, ¿cierto? Donde las condiciones de humedad son muy altas, pues vamos a ver una gran cantidad de mohos en el ambiente y levaduras y por ende la facilidad en los productos que son mal almacenados, ¿sí? Y los que no, y que por el tiempo y las condiciones en el almacenamiento también generan que se produzca este tipo de bacterias. Normalmente las bacterias que están en los alimentos son de tipo patógeno, aunque también hay de tipo benéfico, pero acá no las vamos a tratar porque vamos a tratar las que son de tipo patógeno y que generan daño a la salud, especialmente con enfermedades gastrointestinales, que son las más comunes, que a veces creemos que es una normalidad eh, en nuestro entorno, ¿cierto? Pero realmente no lo es. El organismo está perdiendo capacidad y estamos también generando enfermedades que para muchos pueden ser simplemente unos síntomas leves, pero para muchos también
pueden ser hasta la muerte. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Las carnes entonces pueden estar contaminadas con salmonelas, con brucelosis, estafilococo, ¿cierto? Vamos a tener una gran cantidad de bacterias que pueden transmitir enfermedades con su consumo, con el consumo de los alimentos. Entonces es necesario que seamos cautelosos con el proceso. Por ejemplo, una carne 3/4, cuando no sabemos la carne de qué procedencia es, cuando tenemos carnes que han perdido su cadena de frío y que pues no han sido maduradas y que pueden ser muy propensas a la contaminación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la temperatura en este caso es el único generador, el único que puede protegernos de cualquier tipo de presencia de bacterias en algunos casos. Ahora, un alimento adulterado. El alimento adulterado es aquel al cual se le ha sustraído parte de los elementos constituyentes, reemplazándolos o no por otras sustancias, que hayan sido adicionados con sustancias no autorizadas, que hayan sido sometidos a tratamientos que disimulen o oculten la condición original y que por deficiencia de calidad normal hayan sido disimuladas, ocultadas de forma fraudulenta sus condiciones originales. Entonces, en nuestra sociedad pues podemos encontrar empresas que se dediquen a producir alimentos fraudulentos y entregarlos al mercado. Entonces vamos a mirar cuáles pueden ser unos ejemplos de alimento adulterado. Entonces la miel, ¿cierto? Siempre y cuando en la etiqueta pues lógicamente diga que es miel 100% natural y entonces vamos a ver y resulta que cuando la echamos a la nevera pues se nos cristalizó el azúcar o la panela que le adicionaron, ¿cierto? O ahora la manera como están alimentando a las abejas con azúcar y esto ha generado la pérdida también de la calidad y las características de una miel original. También encontramos, por ejemplo, disfrazar un producto para que se parezca a otro. Entonces, una empresa de alimentos vendía yogur, eh, pero cuando uno iba a la etiqueta revisaba y miraba que su materia prima principal era el lactosuero. Entonces, ella ya no era un yogur porque la definición de yogur es una bebida a partir de leche fresca, no de lactosuero. Entonces, eso generó un gran problema para esta empresa y tuvo que hacer un cambio en su etiqueta diciendo pues, que es una bebida láctea y no es un yogur. Entonces, disfrazar, ¿cierto? Disfrazar a los alimentos para que parezcan otra cosa. Por ejemplo, acá tenemos una carne que no sabe de caballo, ¿cierto? Y posiblemente estamos vendiendo como carne de res o de bovino u otro alimento. En los quesos también podemos encontrar alteraciones con el uso de harinas, con el uso especialmente de harinas, la producción de los quesos, que es muy delicado y tenemos bastantes alteraciones. También encontramos alteraciones por queso con el uso de gelificantes. También encontramos alteraciones utilizando otro tipo de, de materias primas que no son las que se requieren para elaborar un queso. El aceite de oliva también es otro ejemplo de adulteración de alteración de alimentos, cambiando parte del aceite puro de oliva por otro tipo de aceite de origen vegetal, pero que no contiene las propiedades del aceite de oliva. Eso es adulteración. Aquí tenemos un ejemplo de carne, de la carne que cuando ya se pone de este color, de un color rojo tirando a violeta, ¿cierto? Se trata con monóxido de carbono para que luego su coloración sea de una carne fresca.
Entonces, esta es una muestra de progresión antes y después del proceso de tratamiento con gas de monóxido de carbono. La leche para los niños, para los bebés, también es normalmente adulterada, ¿cierto? Porque los ácidos grasos y las características que tiene una leche debe parecerse a la de la leche materna, y ellos también, y también algunas empresas que dedican a hacer este tipo de adulteraciones hacen cambios de componentes que son muy específicos por sustancias o productos que son baratos o que pueden generar digamos, un cambio, pero que el producto se vea como tal, pero en su composición, en su realidad, no lo es. Y en su etiqueta también pueden decir que tiene ácidos grasos eh, de una calidad DHA, ¿cierto? Cuando realmente los ácidos grasos que va a tener son saturados y no de tipo insaturado, lo cual en un bebé pues va a ser eh, muy malo. Entonces tenemos noticias de adulteraciones frecuentes en la leche y otros productos lácteos. Hemos tenido ese tipo de noticias aquí en Colombia. Entonces, también la leche se puede adulterar, a la leche se le puede quitar parte de su grasa, se puede descremar y puede utilizar, por ejemplo, una margarina o una margarina para incrementar los sólidos, o podemos disminuir sus sólidos grasos y adicionarle, por ejemplo, leche en polvo, maicena u otros elementos para que parezca, ¿cierto? Para que se crea, tiene la característica de la leche, pero en su composición real no la tiene. No lo es, no es leche, no es un producto que se pueda consumir. Muy bien. Entonces, un alimento adulterado, pero entonces vamos a también, porque se suele también, la adulteración y el fraude, pues van de la mano. ¿Sí? Si yo adultero un producto de manera indiscriminada, pues eso lógicamente va a ser fraudulento, ¿cierto? Entonces, ¿qué se entiende en la norma por alimento fraudulento? Es aquel que se le designe o expenda con nombre o calificativo distinto al que corresponde. Entonces, por ejemplo, yo digo jugo de piña o jugo de naranja 100% natural, y en su etiqueta resulta que digo que tiene colorante, saborizante a piña, agua, acidulantes, pero por ninguna parte aparece la piña. Entonces eso es fraudulento. Y o puedo simplemente como empresa decidir no adicionar piña, sino hacer un compuesto que sepa o sea muy idéntico a un jugo de piña, pero que no coloco dentro de la etiqueta, le digo que sí tiene piña, que es lo que mayor proporción tiene, y le pongo la norma, pero cuando se hacen los exámenes por parte, los exámenes del laboratorio por parte de la autoridad sanitaria, o cuando tengamos que entregar nosotros los exámenes de laboratorio de nuestro producto, nos damos cuenta de que efectivamente no, este producto no contiene trazas de ningún alimento ni de fruta, ¿sí? Natural. Si envase, rótulo o etiqueta contienen diseño o declaraciones ambiguas, falsas o que puedan inducir al engaño, por ejemplo, un sirope o una miel de maple donde decimos que mm, ponemos una abejita, pero resulta que ninguna abeja hizo nada aquí, sino es la reacción de caramelización a través de azúcares con agua y acidulantes. Entonces es necesario que nosotros también aprendamos sobre los productos y cómo nos pueden engañar si nosotros no garantizamos, no revisamos ni siquiera las etiquetas, y además que ellas vengan respaldadas por un registro sanitario, por una notificación sanitaria o permiso sanitario de acuerdo al caso o riesgo en el cual se encuentra el alimento.
También es aquel alimento que no proceda de sus verdaderos fabricantes o importadores declarados en el rótulo. Entonces, que yo elabore un producto y lo empaque en un empaque, valga la redundancia, que diga que es un fabricante con registro INVIMA, por ejemplo. Eso ocurre mucho con los quesos, donde unos son los que producen los quesos, pero que los empacan en unas bolsas de fabricantes que muchas veces ni siquiera conocen. Entonces estos quesos van a llegar al mercado siendo supuestamente eh, alimentos que están respaldados por una certificación INVIMA, pero resulta que no es así, no sabemos su procedencia, no sabemos sus características de calidad, y estamos obviamente haciendo un fraude a la sociedad, al consumidor, y pues esto pues también tiene implicaciones legales, ¿sí? Aquel que de acuerdo a su riesgo y a lo contemplado en la resolución 2674 del 2013 requiera de registro, permiso o notificación y sea comercializado, publicitado o promocionado como un alimento sin que cuente con su respectivo registro, permiso o notificación. Si yo tengo un alimento que necesita cualquiera de estos tres registros, permiso de notificación sanitaria, pues debo hacer esos trámites para que mi producto pueda ser vendido bajo marca. Si de lo contrario no puedo comercializar y no es debido comercializar este tipo de productos porque son empresas que no tienen control ni vigilancia por parte de la autoridad sanitaria competente. Ejemplos de alimentos fraudulentos. Bueno, aquí esto es como un ejemplo general donde yo tengo un alimento y, oh sorpresa, no es un banano, sino es otra cosa mm, que no pensaba que era. Los jugos de naranja, normalmente nos dicen naranja, jugo de naranja 100% natural, y resulta que no tiene naranjas, tiene solamente saborizantes, acidulantes, agua que no me genera a mi organismo las propiedades nutricionales por lo cual yo tomo jugo de naranja, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de cómo es una etiqueta y cómo debería ser. Entonces dice gallina blanca, crema de champiñones. Entonces, ¿cómo debería ser? Pues debería ser harina, almidón, glutamato, fécula de patata y sal. Y algún champiñón, 1.2% de champiñones. Porque pues crema de champiñones, pues lo que primero se le viene a uno a la cabeza es que está llena de champiñones, cuando su composición o su mayor composición básicamente es la harina, ¿sí? Harinas y almidones. Entonces, es importante que la manera en la que nosotros mencionamos que nuestro producto corresponda a lo que es en la realidad. Aquí tenemos otro que dice almendrola, leche de almendras, ¿cierto? Energía diaria, 100% vegetal. Entonces aquí dice cómo debería ser la etiqueta: almendrola, agua con azúcar y un toque de almendras. Eh, Dice 100% vegetal, pero pues realmente no lo es, ¿sí? Aquí también encontramos entonces que un caldo casero de pollo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es casero, pues podemos estar pensando que es hecho en casa, que es hecho como lo hacemos nosotros, pero resulta que al nosotros preparar un caldo, una sopa con este caldo casero, que no es tal cosa como nos la imaginamos. Aquí también tenemos entonces otro ejemplo de lo que puede ser un producto fraudulento que dice 100% salchichas de carne, dice arriba, 100% pavo, baja en grasas. Y entonces el 41% de la salchicha es 100% pavo y el 59% restante no es carne, sin fosfatos, pero con fibras vegetales que retienen agua. O sea, dentro de su proceso tecnológico y dentro de sus características de formulación, pues utilizan algunos cambios que nos permiten hacer rendimientos significativos
para el bolsillo, pero no para la nutrición de las personas, pero sí lo estamos cobrando como un producto con tales características. Entonces, las etiquetas pueden ser de doble filo, ¿no? Pueden ser para engañar al consumidor o pueden ser también para informar al consumidor sobre la composición de dicho alimento. Entonces, son muy importantes, muy importante también declarar todos los ingredientes y las materias primas dentro de esta etiqueta para que la gente sepa qué está consumiendo, los consumidores. Dentro de la primera semana, entonces observé que hay una confusión entre lo que es un alimento de mayor, menor y bajo riesgo. Entonces acá les hice un paralelo para que ustedes tengan un poco mayor claridad de lo que es lo uno y lo otro. Entonces un alimento de mayor riesgo en la salud pública es aquel que puede contener microorganismos patógenos y favorecer la formación de toxinas o el crecimiento de microorganismos patógenos y alimentos que puedan contener productos químicos nocivos. Un alimento de riesgo medio para la salud es un alimento que puede contener microorganismos patógenos, pero normalmente la composición del producto no favorece su crecimiento, ¿cierto? Debido a sus características. Es poco probable que contenga microorganismos patógenos debido al tipo de alimento o procesamiento que ha sufrido este alimento, pero que puede apoyar la formación de toxinas o el crecimiento de microorganismos patógenos. Y un alimento de menor riesgo para la salud pública es aquel que tiene muy poca probabilidad de contener microorganismos patógenos y normalmente no favorece su crecimiento debido a las características del alimento y los alimentos que probablemente no tienen productos químicos nocivos. Como ejemplo de alimento de alto, medio y bajo riesgo, nos remitimos a la resolución 719 del 2015, donde se encuentra la clasificación de los alimentos, donde a la luz de la norma nos establece cuáles alimentos se encuentran en estas categorías. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de la resolución. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la leche y los derivados lácteos bebibles o cuchareables, ¿cierto? Se excluyen los productos de 1.5, o sea, los quesos, son productos de alto riesgo, como lo podemos ver acá, si lo pueden observar en el video. Los derivados lácteos, solo que contenga lácteos, leche evaporada, leche condensada, crema, nata, leche en polvo, derivados de la leche, quesos frescos, todos están en la línea de productos de alto riesgo. Entonces, por acá, las grasas y los aceites, como la manteca, ácidos grasos, aceites esenciales, ceras, diferentes a la de abeja de origen vegetal, está en un riesgo medio. Al igual que los postres a base de grasa, excluidos los helados, excluidos los del 1.8, que son los postres de leche con adición de leche y productos de adición de leche diferentes. Entonces, y de bajo riesgo, vamos a ver, encontramos productos en polvo para preparar bebidas cuyos componente principal no es la sacarosa. Es de bajo riesgo. También tenemos por acá frutas deshidratadas o desecadas con o sin tratamiento químico, entonces también está catalogada como bajo riesgo. Las confituras, frutas confitadas también son de bajo riesgo. El agua de coco en polvo, que es una contradicción, pero bueno, agua de coco en polvo también es catalogada, y así en esta norma podemos observar, de acuerdo al producto que ustedes tienen en su fábrica o que van a procesar, cuál tipo de riesgo es, para luego también poder ir a la siguiente parte que nos compete y que también ha sido, digamos, un poco dificultosa para el trabajo que ustedes están haciendo, que es la diferencia o cuándo se requiere un registro, un permiso y una notificación sanitaria. Para conocer qué tipo de producto requiere registro, permiso o notificación sanitaria, primero pues deberá conocer el riesgo en el cual se encuentra el alimento, para lo cual en el caso de Colombia se puede verificar en la 719 del 2015
que clasifica los alimentos de acuerdo a su riesgo, ¿cierto? Que es la que acabamos de ver. A continuación, pues les presento el paralelo, pues para visualizar de forma fácil su diferencia. Entonces, ¿qué es un registro sanitario? Un registro es un acto administrativo expedido por la autoridad sanitaria competente mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica a fabricar, procesar, envasar alimentos de alto riesgo y salud pública con destino al consumo humano. Aquí nos podemos dar cuenta que hablamos de productos de alto riesgo. Un permiso sanitario es un acto administrativo expedido por la autoridad sanitaria competente mediante el cual se autoriza a las personas naturales o jurídicas a fabricar, procesar, envasar, importar y o comercializar alimentos de riesgo medio en la salud pública con destino al consumo humano. Y la notificación sanitaria, que es un número consecutivo asignado también por la autoridad sanitaria competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica a fabricar, procesar, envasar, importar y o comercializar alimentos de menor riesgo en salud pública con destino al consumo humano. Entonces, es necesario que para poder saber si necesito registro, permiso o notificación, deba saber primero qué tipo de riesgo es mi producto. Si es un lácteo, pues vamos a tener que revisar en la resolución 719 del 2015 y nos vamos a dar cuenta, como lo vemos ahorita, que es un producto de alto riesgo. Por tal manera, necesita un registro sanitario. Y revisamos que mi producto no es, si mi producto está en un alto riesgo medio, pues voy a necesitar permiso y si es bajo, una notificación de tipo sanitario. Ahora vamos a ver las diferencias en lo que es una materia prima, un ingrediente primario y un secundario, que también puede ser confuso a la hora de aplicar los conceptos. Entonces, igual hice un paralelo. Entonces, la materia prima son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, empleadas por la industria de alimentos para la utilización directa, fraccionamiento o conversión en alimentos para consumo humano. A pesar de las materias primas, las materias primas pueden o no sufrir transformaciones tecnológicas y estas deben ser consideradas como alimentos para consumo humano. Deben ser consideradas, debemos mirar qué son alimentos para consumo humano y cuáles no. Ingredientes primarios son elementos constituyentes de un alimento, materia prima para un alimento que una vez sustituido, ¿sí? Uno de estos, el producto deja de ser tal para convertirse en otro. Y un ingrediente secundario, elementos constituyentes de un alimento o materia prima para alimento, incluidos los aditivos alimentarios, que de ser sustituidos pueden determinar un cambio en las características organolépticas del producto, aunque este pues continúe siendo el mismo, ¿sí? Y un insumo comprende ingredientes, puede ser primario o secundario, y también los envases y embalajes de los alimentos. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, en una panificadora, la materia prima principal para la elaboración del pan es la harina, ¿cierto? Como ingredientes primarios podemos mencionar la leche, los huevos, la margarina, la sal, el azúcar, el agua, la levadura, ¿sí? Podríamos decir también que dentro de una formulación la harina entraría como un ingrediente de tipo primario, aunque pues lógicamente es la materia prima principal. Y el ingrediente secundario, en caso de pan, entonces por ejemplo la fruta confitada, la cobertura, las nueces, la mermelada, cremas de relleno, arequipe, colorante, saborizante. ¿Por qué son ingredientes secundarios? Porque si yo no los uso, pues el pan no deja de ser pan, ¿sí? O sea, siempre va a ser pan. Ya una cuestión diferente, ya pues son las variaciones de ese pan que yo le quiero dar. Pero finalmente, si vamos a hablar del pan en su integralidad, pues vamos a decir que básicamente estos son los ingredientes que podemos prescindir en cualquier momento y no va a dejar de ser pan, pero no podemos prescindir eh, de los otros ingredientes porque sin ellos no podría ser que el pan tuviera las características de pan. Básicamente eso es lo que
sucede acá. Y entonces insumos, los ingredientes primarios y secundarios, empaques, embalajes para este pan. Los envases primarios y secundarios embalajes también fue una de las cosas que vi que estaba como un poco confuso en el momento de hacer la aplicación del concepto. Entonces, un envase primario es un artículo que está en contacto directo con el alimento destinado a contenerlo desde su fabricación hasta su entrega al consumidor, con la finalidad, pues lógicamente, de protegerlo de los agentes externos de alteraciones y contaminación. Los componentes del envase primario, es decir, del cuerpo principal y los cierres, pueden estar en contacto directo o indirecto con el alimento. Un envase secundario, ¿qué es? Un artículo diseñado para dar protección adicional al alimento contenido en un envase primario o para agrupar un número determinado de envases primarios. Entonces tenemos un envase primario, un vaso de yogur con foil, con su respectiva tapa de foil, pero yo vendo un pack de yogures de 100 mililitros por 6. Entonces utilizo una bolsa preformada al calor que se va a adherir, que la voy a utilizar para que me contenga esos 12 unidades de yogur, ¿cierto? Y el embalaje, ya pues normalmente cada fábrica tiene su sistema de embalaje para transportar este tipo de alimentos como lo es un yogur, que requiere un transporte con refrigeración a temperaturas por debajo de 8 grados centígrados, temperaturas controladas para no perder la cadena de frío durante el proceso de transporte, que pueden ser, por ejemplo, canastas. Normalmente vemos Alpina que tiene canastas plásticas donde coloca su producto encima de unas estivas porque nunca debe ir encima del piso del vehículo. Entonces, esto es la diferencia entre un envase primario, un envase secundario y un embalaje. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos de lo que son envases primarios, secundarios y embalaje. Aquí vemos, por ejemplo, la pasé, una mermelada. Entonces, su envase primario, pues tenemos aquí el frasco con su tapa hermética y un envase secundario para contener las 3 unidades, que básicamente es una caja de madera. Tenemos unas manzanas que están, cuyo envase primario es una bolsa plástica y su envase secundario, y aquí su envase secundario también actúa como embalaje. Entonces es importante tener ese punto de vista, que tengo unas fresas con bolsa plástica como envase primario, luego trae un envase secundario que es un recipiente plástico transparente, y hacia afuera tengo una caja que es el embalaje para el transporte. Entonces acá tengo un producto que también viene en su empaque primario, luego tiene esta caja que actúa como exhibidor, pero le pongo la tapa encima para el embalaje. Entonces acá hay un ejemplo de empaque primario. Aquí esto es un empaque primario, entonces el café en unidades de 20 gramos y este es un empaque secundario, entonces donde estas unidades de 20 gramos y esto a su vez va en unas cajas que luego se transportan eh, a los lugares donde se va a comercializar. Acá también entonces tenemos una bebida, la botella es el empaque primario, la caja es el empaque secundario y muy posiblemente actúa como embalaje, empaque de embalaje. Eso era lo que les decía de los yogures. Entonces acá también tenemos unas gaseosas de limón. Entonces tenemos acá el frasco, el empaque secundario es una caja y está envuelto en un plástico preformado, adherido por calor a esa gaseosa. Nuevamente aquí volvemos con los huevos, que las cubetas que actúan como envase primario, luego envase secundario que vendría siendo como este pack que está acá,
y el embalaje pues lo hacen en cajas. Entonces, son los ejemplos que tenemos. Ahora vamos a ver los lotes. ¿Qué es un lote? Esa también fue una pregunta que pues no es un lote, sino que cómo identifican los lotes de producción. Entonces, según la norma, el lote es la cantidad determinada de unidades de un alimento de características similares, fabricadas o producidas en condiciones esencialmente iguales, que se identifican por tener el mismo código o clave de producción. Entonces, existen empresas donde su producción es en línea, ¿cierto? Y hay empresas donde su producción es por batches. Entonces, en línea quiere decir que yo hago mi producción en un solo tiraje, y por batch quiere decir que yo puedo hacer varios lotes de producción durante el día. Entonces, cada lote de producción, es decir, si yo voy a hacer un yogur y me llegó la leche, toda la leche para hacer ese yogur, los cultivos lácticos y todo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en las mismas condiciones de producción. Ese es un lote. Si yo hago 100 yogures con esas mismas características, quiere decir que esos 100 yogures tienen el mismo lote, porque fueron fabricados bajo las mismas características, ¿cierto? Bajo las mismas condiciones. Entonces, para ello, pues todas las empresas deben tener una identificación, una forma de identificar su lote, porque se debe estar puesto en las etiquetas para llevar la trazabilidad de su producto. Entonces, ¿cómo lotear? Entonces, aquí el INVIMA nos pone unos ejemplos. Entonces, primero, para lotear debemos primero poner la palabra lote o la letra L. Entonces, ponemos L o ponemos la palabra lote, ¿sí? Entonces, puede ser la misma fecha de vencimiento precedida de las expresiones establecidas. Por ejemplo, entonces la palabra vence, un slash, lote y la fecha en la cual se va a vencer. Esa es una manera en la que podemos, digamos, categorizar o identificar nuestro lote de producción. Otra manera es utilizando un código numérico o alfanumérico, ranuras, entre otros, que me permitan identificar las condiciones. Yo puedo decir que ese lote fue elaborado el día tal, el mes tal, la hora tal, y yo también puedo tener ese código y lo puedo utilizar a través de código de barras. Se permite indicar el lugar en donde se ubica el lote en stickers complementarios, como por ejemplo si el producto es importado o no. Entonces, básicamente con esta definición hemos terminado la explicación de lo que ha sido la semana número uno de definiciones que debemos ir trabajando, y a medida que ustedes vayan desarrollando las actividades, pues se van adaptando mucho más a estos conceptos, y hay que utilizarlos de una manera adecuada, ¿sí? No podemos utilizar indistintamente la palabra alterado, contaminado para decir lo mismo, ¿cierto? Adulterado, falsificado para referirnos a la misma cosa. Entonces, debemos, primero que todo, conocer muy bien el producto, conocer muy bien lo que estoy haciendo. De pronto, acá no les dejé integrado lo que es un proceso tecnológico, pero son las etapas que se llevan a cabo desde la compra de la materia prima o de la recepción de la materia prima hasta la elaboración del producto terminado, y que tiene unas condiciones unas variables de proceso, ¿cierto? Y que normalmente se grafica en un diagrama de flujo. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, porque también vi que algunos no tienen claro cuál es la definición o la aplicación de un proceso tecnológico. Si voy a hacer un queso, pues debo establecer cuáles son las etapas para la elaboración de ese queso. Y él debe venir con esas variables de producción de temperatura, humedad, acidez, características físicas, químicas y microbiológicas y normativas del alimento que son necesarias para cumplir con los estándares de calidad que tiene mi producto. Y con eso, entonces, los dejo desde mi Sway
Hasta una próxima oportunidad. Espero que haya sido muy fructífera y nos vemos para la semana 2. Bye bye.